¿Qué tal amigos? Soy Rubén Paz, más conocido como Uno, el rústico o el tipo que manda audios re largos y sin contenido. En este momento te voy a leer La prudencia de André Contes Pombile, Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes, lo vengo leyendo hace rato, creo que es el cuarto capítulo que voy a leer, o quinto, ya perdí la cuenta. La cortesía es el origen de las virtudes, la fidelidad su principio, la prudencia su condición. ¿Es en sí misma una virtud? La tradición responde que sí, y es lo primero que hace falta explicar. La prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales de la antigüedad y la Edad Media, y quizá la más olvidada, pero las modernos están más vinculadas a la psicología que a la moral, más al cálculo que al deber. Ya Kant no veía en ella virtud alguna, solo es amor de sí mismo, esclarecido o hábil explicaba, sin duda, no condenable, pero carente de valor moral y solo con prescripciones hipotéticas. Es prudente velar por la salud propia, pero ¿quién vería un mérito en ello? La prudencia es demasiado ventajosa para ser moral, el deber demasiado absoluto para ser prudente. No es seguro, sin embargo, que Kant sea en esto el más moderno ni el más justo, porque él mismo concluía que la veracidad es un deber absoluto, en cualquier circunstancia y sin importar las consecuencias. Más vale faltar a la prudencia que al deber, aún para salvar a un inocente o para salvarse a uno mismo. Incluso es el ejemplo que da cuando unos asesinos te preguntan si tu amigo, a quien persiguen, está refugiado en tu casa. Ya no podemos aceptar esto. Me parece, a menos que creamos en ese absoluto el punto de sacrificarle nuestra vida, nuestros amigos son nuestros semejantes. Esa ética de la convicción, como le llamara Max Weber, nos asustaría. ¿Qué vale lo absoluto de los principios si va en detrimento de la humanidad, del sentido común, de la dulzura y de la compasión? También hemos aprendido a desconfiar de lo moral. Y tanto más cuanto más absoluta se cree a la ética de la convicción, preferimos lo que Max Weber llama la ética de la responsabilidad, la cual, sin renunciar a los principios, como podría hacerlo, se preocupa también de las consecuencias previsibles de la acción. Una buena intención puede desembocar en catástrofes si la pureza de los motivos, aún probada, jamás ha bastado para impedir lo peor. Sería culpable entonces contentarse con ello. La ética de la responsabilidad exige que respondamos no solo de nuestras intenciones o principios, pero también, por poco que podamos preverla, de las consecuencias de nuestros actos. Es una ética de la prudencia y la única que vale. Más vale mentir a los Gestapo que abandonarle un judío a un miembro de la resistencia. ¿En nombre de qué? En nombre de la prudencia, que es la justa determinación para el hombre por el hombre. De esta más vale es moral aplicada. ¿Y qué sería una moral que no se aplica? Las otras virtudes sin la prudencia solo podrían pavimentar el infierno con sus buenas intenciones. Pero hablaba de los antiguos. El término prudencia está demasiado cargado de historia para no dar pábulo a equívocos. Y además, casi ha desaparecido del vocabulario moral contemporáneo. Eso no significa que ya no necesitemos la cosa. Examinémosla de más cerca. Es sabido que los latinos traducen por prudencia la phronosis de los griegos, sobre todo a la Aristóteles o de los estoicos, que ¿de qué se trata? De una virtud intelectual, explica Aristóteles, porque concierne a la verdad, al conocimiento y a la razón. La prudencia es la disposición que permite discernir correctamente lo que es bueno o malo para el hombre, en una situación dada, no en general, no per se en el mundo tal cual es, y actuar, en consecuencia, como conviene. Es lo que podríamos llamar sentido común, pero el servicio de una buena voluntad o inteligencia pero virtuosa. En esto, la prudencia condiciona a todas las otras virtudes. Ninguna sin ella sabía qué hacer ni cómo el objetivo. El bien, ¿qué pretende? Santo Tomás mostró más bien que de las cuatro virtudes cardinales, la prudencia es quien debe dirigir a las demás. Sin ella, la temperancia, el coraje y la justicia no sabrían qué hacer ni cómo. Serían virtudes ciegas o indeterminadas. El justo amaría la justicia sin saber cómo aplicarla en la práctica. El valiente no sabía qué hacer con su coraje, etc. Así como la prudencia sin estas sería solo vacuidad o astucia, la prudencia tiene algo de modestia o de instrumental. Se pone al servicio de fines que no son los suyos y solo se ocupa por sí misma de la elección de medios. Pero esto lo torna irreemplazable. Ninguna acción, ninguna virtud, en todo caso ninguna virtud en acto, podría prescindir de ella.
La prudencia no reina, la justicia vale más, el amor vale más, pero gobierna. Ahora bien, ¿qué sería una monarquía sin gobierno? No basta amar la justicia para ser justo, ni amar la paz para ser pacífico. También hace falta la buena deliberación, la buena decisión, la buena acción. La prudencia decide como el coraje provee. Los estoicos la consideraban una ciencia, la ciencia de las cosas que hacer y que no hacer, decían. Lo que Aristóteles refutó con razón, porque solo hay ciencias de lo necesario y prudencia de lo contingente. La prudencia supone la incertidumbre, el riesgo, el azar, lo desconocido. Un dios no la necesitaría. Pero ¿cómo podría un hombre prescindir de ella? No es una ciencia. Hace sus veces cuando la ciencia falta. Solo se delibera allí donde hay opción. Allí, dicho de otro modo, donde ninguna demostración es posible o suficiente. Entonces no solo hay que procurar el buen fin, sino los buenos medios para conseguirlo. Para ser un buen padre no basta amar a los hijos y desear su bien. Amar, decía Caluche, no dispensa de ser inteligente. Los griegos lo sabían y tal vez mejor que nosotros. La fronosis era una forma de sabiduría práctica, sabiduría de la acción, para la acción en la acción. No hizo las veces, sin embargo, de sabiduría. Sofía. Porque tampoco basta actuar bien para vivir, ni bien ser virtuoso para ser feliz. Aristóteles tenía razón, aquí contra casi todos los antiguos. La virtud es tan insuficiente para la felicidad como la felicidad para la virtud. Ambas necesitan, empero, de la prudencia, y ni siquiera la sabiduría misma podría descartarla. Sabiduría sin prudencia sería desatino, no sabiduría. Epicuro dice quizás lo esencial. La prudencia que elige, por la comparación y el examen de las ventajas y las desventajas, los deseos que conviene satisfacer y por qué medios es más preciso o preciosa aunque la filosofía, y de ella provienen todas las demás virtudes. ¿Qué importa lo verdadero si no se vale y sabe vivir? Que la justicia sí es que incapaz de actuar con justicia. ¿Y para qué la querríamos si no aportara nada? La prudencia es una especie de sabor vibre real, y no solo aparente como la cortesía, que sería también un arte de disfrutar. Nos sucede rechazar a menudo numerosos placeres, explica Epicurio, cuando conduce a un desagrado mayor, o busca algún dolor cuando permite evitar otros peores, o logra un placer más vivo y más duradero. Así, por ejemplo, solemos ir al dentista o al trabajo en pos de un placer diferido o indirecto. Para evitar o suprimir el dolor, que la prudencia presagia o calcula, virtud transitoria siempre y adquisicente, o a veces. Porque la prudencia considera el porvenir en la medida de nuestra aptitud para enfrentarlo, por lo que se afirma que la voluntad y no en la esperanza. Virtud presente entonces como toda virtud, pero provisoria y anticipatoria. El que puede acontecer esté atento y presta atención. Prudencia, señalaba Cicerón, deriva de providere, que significa tanto prever como proveer, virtud de la duración, del porvenir incierto, del momento favorable, el kairos de los griegos, virtud de paciencia y anticipación. No se puede vivir en el instante. No siempre se puede ir al placer por la ruta más corta. Lo real impone su ley, sus obstáculos, sus desvíos. La prudencia es el arte de evaluar, es el deseo lúcido razonable. Los románticos la esquivan, prefieren sus sueños. Los hombres de acción, por el contrario, saben que no hay otra vía, incluso para realizar lo improbable o lo excepcional. La prudencia separa la acción del impulso, al héroe de la tierra arrasada. En el fondo es lo que Freud llamará principio de realidad, o por lo menos la virtud concominante. Se trata de disfrutar lo más posible, de sufrir lo menos posible, pero considerando las restricciones y las incertidumbres de lo real, o dicho de otro modo, y topamos otra vez con la virtud intelectual de Aristóteles, de hacerlo inteligentemente. Así, en el hombre, la prudencia hace las veces del instinto en los animales, y decía Cicerón, de la providencia en los dioses. La prudencia de los antiguos fronesis, prudencia, va entonces mucho más allá de un simple soslayar el peligro, a lo que la nuestra casi se reduce. Las días, los dos, están ligadas, empero, esto se apoyaría en efecto a ojos de Aristóteles o de Epicuro, en aquella. La prudencia determina lo que debe elegirse y evitarse. No obstante, el peligro acecha con mayor frecuencia a esta última categoría. De ahí la prudencia en el sentido moderno del término, la prudencia como cautela. Hay riesgos que hace falta saber tomar,
peligros que hay que saber enfrentar. De ahí la prudencia en el sentido antiguo del término, la prudencia como virtud del riesgo y la decisión. La prudencia, la primera, lejos de abolir a la segunda. De ella depende, la prudencia no es miedo ni cobardía. Sin el coraje solo sería pusilánime, así como el coraje sin ella, solo sería temeridad o desatino. Por otra parte, se advertirá que incluso en su sentido restringido y moderno, la prudencia sigue condicionando la virtud. Solo los vivientes son virtuosos o pueden serlo. Los muertos solo pueden, en la mejor hipótesis, haberlo sido. Solo los prudentes están vivos o siguen vivos. Una imprudencia absoluta sería letal, siempre y a breve plazo. ¿Qué quedaría de la virtud? ¿Y de qué manera podría surgir? Hacia notar, a propósito de la cortesía, que el principio ligneo no diferencia lo que está mal, la falta de lo que hace daño, el dolor del peligro. Tampoco distingue entre moral y prudencia porque en lo esencial ambas están sometidas y por mucho tiempo a la palabra o al poder de los padres. Pero hemos crecido por la prudencia de nuestros padres y luego por las nuestras. Esa distinción, por lo que moral y prudencia se constituyen diferenciándose, ahora no es imperativo. Confundirla sería una falta, pero oponerla siempre sería otra. La prudencia aconseja, observaba Kant, la moral ordena. Tenemos entonces necesidad de una y otra, solidariamente. La prudencia solo es una virtud cuando está al servicio de un fin estimable, o solo sería astucia. Y ese fin solo es completamente virtuoso cuando se apoya en medios adecuados, o solo sería buenos sentimientos. Por lo que no es posible ser el hombre de bien sin prudencia, decía Aristóteles, ni prudente sin virtud. Moral. La prudencia no basta para la virtud, pues solo delibera de los medios mientras la virtud consideraba también los fines, pero ninguna virtud puede excluirla. El automovilista imprudente no es solo peligroso, también es, por el poco caso que hace de la vida de los demás, moralmente condenable. A la inversa, quien puede ignorar que el safer sex, que solo es una sexualidad prudente, puede asimismo ser, por el respeto del posible enfermo a la salud del otro, una obligación moral. Entre adultos conscientes, la más libre sexualidad no es una falta, la imprudencia sí lo es. En estos tiempos de SIDA, compartimientos que en sí mismos no serían de ningún modo condenables, puede así llegar a serlo, no por los placeres que procuran, que son inconscientes, sino por los riesgos que ocasionan o hacen correr a otros. Sexualidad sin prudencia, sexualidad sin virtud, o cuya virtud es, en todo caso, deficiente. Eso se repite en todos los campos. Un padre imprudente con sus hijos puede amarlos y desearles felicidades. Algo falta en su virtud de padre, sin embargo, y sin duda, en su amor. Si sucediera un drama que habría podido evitar, entendería muy bien que no es por entero inocente, aunque no sea del todo responsable. En primer lugar, no dañar, en primer lugar, proteger. Es la prudencia misma, sin la cual toda virtud sería impotente o nefasta. Ya dije que la prudencia no prohíbe el riesgo ni evita siempre el peligro. Vean al alpinista o al marino. La prudencia forma parte de su oficio. ¿Qué riesgo? ¿Qué peligro? ¿Dentro de qué límites? ¿Con qué fin? El principio de placer lo dispone y es lo que llamamos deseo o amor. ¿Cómo? ¿Por qué medios? ¿Con qué precaución? El principio de realidad decide y es prudencia cuando lo decide, lo mejor posible. La prudencia, decía San Agustín, es un amor que elige con sagacidad, no elige su objetivo. Por cierto, el deseo se ocupa de ello. Elige los medios para alcanzarlo o protegerlo. Sagacidad de las madres y los amantes, sabiduría del amor loco. Hace lo debido, como es debido, por lo menos según les parece. ¿Quién dice virtud intelectual? Dice riesgo y error. Y de esa inquietud surge la humanidad, la suya, la nuestra. El amor las guía, la prudencia las instruye. Ojalá pudiera esclarecer también la humanidad misma. Vimos que la prudencia considera el porvenir. Olvidarlo sería peligroso e inmoral. La prudencia es esta paradójica memoria del futuro. O, para decirlo mejor, ya que la memoria no es una virtud en sí misma, la paradoja y necesaria fidelidad al futuro. Los padres lo saben, desean preservar el porvenir de sus hijos, no para escribirlo en su lugar, más para dejarles el derecho de ser posible darles los medios para que ellos mismos lo escriban. La humanidad también debe entenderlo si quiere preservar los derechos y las oportunidades de una humanidad futura. A más poder, más responsabilidades. A causa de los progresos tecnológicos y su aterrador alcance, nuestra responsabilidad jamás fue más pesada. No solo pone en juego nuestra existencia o la de nuestros hijos, sino la de toda la humanidad y por siglos de los siglos. La ecología, por ejemplo, se afirma en la prudencia y por ello concierne a la moral.
Se equivoca quien crea que la prudencia pasa de moda. Es la más moderna de nuestras virtudes, o en todo caso, aquella de nuestras virtudes que la modernidad torna más necesaria. Moral aplicada, decía, y en los dos sentidos del término es lo contrario de una moral abstracta o teórica, pero también lo contrario de una moral inteligente. Que esta última noción se contradiga, dice bien cuán necesaria es la prudencia, incluso para proteger a la moral del fanatismo, siempre imprudente o fuerza de entusiasmo, y de sí misma. ¿Cuántos errores se han realizado en nombre del bien? ¿Cuántos crímenes en nombre de la virtud? Era pecar contra la tolerancia, casi siempre, pero también con una mayor frecuencia contra la prudencia. Desconfiamos de esos sabonarolas que enseguece el bien, demasiado apagados a los principios como para considerar a los individuos, demasiado seguros de sus intenciones como para inquietarse por las consecuencias. Moral sin prudencia es moral vana o peligrosa. Cauté, decía Spinoza, recela, es el lema de la prudencia. Y también debemos revelar de la moral, recelar de la moral, que desdeñan sus límites o sus incertidumbres. La buena voluntad no es una garantía, ni la buena conciencia una excusa. En pocas palabras, la moral no basta para la virtud. También se requiere inteligencia y lucidez. El humor nos lo recuerda y la prudencia lo prescribe. Es imprudente hacer caso solo de la moral y es inmoral ser imprudente. Te leí La prudencia, el tercer capítulo de André Comte Sponville de su libro Pequeño Tratado de las Grandes Virtudes. Nos vemos pronto. Chau, chau.